Bienvenidos a Bitácora del Terror MX. La casona se ubica en el barrio de Santa Tere, en las inmediaciones del centro histórico de Guadalajara, Jalisco. Esta zona, cercana a la antigua zona de hospitales y conventos coloniales, descansa sobre un sistema complejo de túneles y mantos freáticos que conectan con la catedral. Históricamente, Guadalajara ha lidiado con el hambreo de la tierra, hundimientos y grietas que los antiguos tapatíos atribuían no solo al agua, sino a corrientes espirituales subterráneas. La utilización de la sal de grano en la arquitectura colonial de la Nueva Galicia no solo tenía fines higroscópicos para combatir el salitre. En el esoterismo virreinal se utilizaba para sellar suelos donde se practicaron ritos prohibidos o donde la tierra sangraba una oscuridad que marchitaba las plantas y enfermaba al ganado. Elías siempre decía que la piedra no miente. Como arquitecto formado en la vieja escuela de la Universidad de Guadalajara, su mundo se regía por la lógica inamovible del ángulo recto, el nivel de burbuja y la resistencia de materiales. Para él, el concreto era fe y el acero era certeza. Por eso, cuando recibió la notificación de que era el único heredero de la casona de la calle San Felipe, a un tiro de piedra del centro histórico y en la ruta que conecta con la humedad persistente de Tezistán, no sintió el escalofrío del misterio, sino la excitación del cálculo. En su mente no veía una propiedad familiar, veía un lienzo de cantera rosa que, bien pulido, se convertiría en el hotel boutique más exclusivo de la zona metropolitana. La fachada de la casona era una joya del barroco sobria, una reliquia del siglo XVIII que parecía haber sobrevivido a los sismos y a las guerras cristeras por puro orgullo. La piedra, de un tono rosado profundo, tenía la extraña cualidad de absorber la luz del sol tapatío en lugar de reflejarla. Mientras las casas vecinas resplandecían bajo el mediodía, la de Elías siempre parecía estar habitando una tarde perpetua, una penumbra que se aferraba a las molduras de las ventanas como si fuera una hiedra invisible. Al entrar por primera vez con el pesado juego de llaves de hierro, el aire le supo a cobre y a encierro centenario. El zaguán era amplio, lo suficiente para que entrara un carruaje, y desembocaba en un patio central con una fuente seca, donde el moho había dibujado mapas de continentes inexistentes. Elías sacó sus planos, aquellos que había rescatado del registro público de la propiedad. Eran documentos amarillentos, quebradizos, que olían a orina de ratón y a olvido. Mostraban una estructura cuadrada perfecta, un orden arquitectónico que calmaba su ansiedad por la simetría. Pero mientras recorría las estancias, un tic profesional empezó a martillarle la sien. Había algo en la acústica de la casa que lo inquietaba. Sus pasos sobre la baldosa de barro no generaban el eco seco que esperaba. Era un sonido sordo, como si el suelo fuera de cartón o como si hubiera alguien debajo, en las profundas entrañas de la tierra, imitando cada uno de sus movimientos con una fracción de segundo de retraso. «Maestro Chente, ¿ya trajeron la planta de luz?», gritó Elías hacia el patio. Don Chente, un capataz que llevaba más años pegando ladrillos que Elías viviendo, entró con el rostro sudoroso, quitándose el sombrero de paja con un gesto de respeto que rayaba en la desconfianza. «Ya merito, arquitecto, pero le digo una cosa, mis muchachos están inquietos. Dicen que aquí el aire pesa, y mire que hemos trabajado en fincas viejas, pero esta parece que nos está contando los pasos». Elías soltó una carcajada seca, técnica, desprovista de humor. «Es la sugestión de la cantera, Chente. El salitre y el encierro ponen a cualquiera a imaginar cosas. Vamos al sótano. Ahí es donde quiero empezar la zona de cavas. Según el plano, la cimentación ahí es de 3 metros de ancho». Bajaron por una escalera de caracol, tan estrecha que los hombros de Elías rozaban las paredes frías. Abajo, el sótano era una red de bóvedas de medio punto que sostenían el peso de los siglos. Elías encendió su distanciómetro láser. El punto rojo viajó por el aire cargado de polvo y se posó en el muro norte. La lectura en la pantalla digital parpadeó. 4.50 metros. Elías frunció el ceño. Repitió la medición. 4.50 metros. «No puede ser», murmuró. Según el plano original, este muro es el límite de la propiedad. No debería tener más de 1 metro de espesor antes de dar con la cimentación del vecino.
Aquí hay 3,5 metros de espacio fantasma. Se acercó a la pared. A diferencia de los otros muros, cubiertos de cal descarapelada, este se sentía anormalmente liso, casi cálido al tacto. Elías golpeó la piedra con el nudillo. El sonido no fue un tac seco, fue un estruendo profundo, un retumbo que pareció viajar kilómetros hacia abajo, como si hubiera golpeado la tapa de un pozo infinito. «Maestro, traiga el rotomartillo y la mandarria», ordenó Elías, y su voz sonó más autoritaria de lo necesario para ocultar el súbito temblor de sus manos. «Este muro es falso, es una modificación posterior, quizá del siglo XIX, que ocultaron por alguna razón, probablemente para esconder humedad o vicios ocultos de la estructura». Don Chente dudó. El viejo constructor tenía un instinto afinado en las entrañas de Guadalajara, una ciudad que vive sobre túneles olvidados y ritos enterrados. Arquitecto, hay muros que se levantan para sostener el techo y hay otros que se levantan para que uno no vea lo que hay del otro lado. Yo que usted lo dejaba así. La casa está en paz, ¿para qué alborotarla? La casa no tiene sentimientos, Chente, tiene metros cuadrados, y yo no voy a perder 3 metros de cava por una superstición. Tírelo. El primer golpe del rotomartillo fue como un disparo en una iglesia. El ruido rebotó en las bóvedas, ensordecedor. Al segundo impacto, una grieta fina, como un rayo, recorrió el muro de arriba a abajo. No salió polvo de ladrillo rojo ni restos de cal. Salió un polvillo blanco, fino como la harina, que se quedó suspendido en el aire. Elías se llevó la mano a la boca. El olor que emanó de la grieta no era el de la tierra mojada ni el de la humedad podrida de los mantos freáticos de Jalisco. Era un aroma seco, una aridez absoluta que le raspó la garganta y le secó las mucosas al instante. Era el olor de un mar muerto hace eones. «Sigan», instó Elías limpiándose las gafas. Con un último esfuerzo coordinado, un bloque de piedra se desprendió y cayó hacia el otro lado, desapareciendo en una oscuridad que no debería estar ahí. Don Chente y sus 2 peones retrocedieron, dejando que la lámpara de trabajo iluminara el boquete. Lo que encontraron no fue un cuarto de servicio ni una extensión de la cimentación. Era un patio interior, una anomalía geométrica que no figuraba en ningún registro histórico de la Nueva Galicia. El espacio era una cúpula perfecta, una media naranja de ladrillo artesanal que se alzaba sobre ellos, pero lo más impactante era el suelo. Estaba cubierto por una capa de sal de grano de casi medio metro de espesor. Millones de cristales blancos, puros, que brillaban bajo la luz de la lámpara con una intensidad eléctrica. El patio no tenía ventanas, no tenía puertas, no tenía salida al cielo. Era una cápsula de silencio y sodio incrustada en el centro de la propiedad. «¿Qué es esto, jefe?», susurró uno de los peones, sin atreverse a cruzar el umbral del muro roto. «Parece una tumba de puro cristal». Elías entró. Sus botas de seguridad crujieron sobre la sal, produciendo un sonido estridente, similar al de huesos triturados bajo una muela hidráulica. Se agachó y tomó un puñado de los cristales. Estaban fríos, gélidos, como si acabaran de salir de una cámara de congelación. «Es un método colonial», dijo Elías, tratando de convencerse a sí mismo mientras su mente lógica buscaba desesperadamente un precedente. «La sal absorbe la humedad. Guadalajara es una ciudad de agua subterránea. Seguramente el dueño original tenía problemas graves de filtraciones y decidió crear una esponja gigante debajo de la casa. Es ingeniería rudimentaria, nada más». Arquitecto, la voz de Don Chente venía desde el boquete. Sonaba pequeña, distante. «Mire el techo». Elías alzó la linterna. En la cúspide de la cúpula, donde debería estar la clave del arco, no había una piedra labrada. Había una inscripción tallada directamente en el ladrillo, rodeada por un círculo de obsidiana negra. Eran palabras en un latín tosco, mezcladas con símbolos que Elías no reconoció, pero que le recordaban a las antiguas marcas que los antiguos canteros dejaban en las iglesias para identificar su obra. «Solum salis, custus silentium», leyó Elías en voz alta. Su voz sonó extraña, como si el patio de sal se tragara las frecuencias medias y solo dejara pasar los agudos. «Suelo de sal, guardián del silencio», tradujo mentalmente. «Maestro,
dijo Elías, dándose la vuelta con una energía renovada que rayaba en la manía. Quiero que mañana mismo traigan camiones de volteo. Vamos a vaciar este patio. No sé cuántas toneladas de sal hay aquí, pero las quiero fuera. Una vez limpio, este será el salón principal del hotel. Imagínese la acústica, la exclusividad. Don Chente no respondió. Estaba mirando hacia el fondo del patio, donde la luz de la lámpara apenas llegaba. En la esquina noreste, la sal no estaba plana. Había un bulto, una protuberancia que sugería que algo o alguien estaba sepultado bajo la blancura, justo en el eje central de la cúpula. El aire ya no está frío, arquitecto, dijo don Chente, con un hilo de sudor recorriéndole la sien a pesar de la temperatura. Está vacío. Vámonos de aquí, ya es hora de la salida. Elías ignoró la advertencia. Se acercó al bulto en la sal y con la punta de su bota removió un poco de la capa superficial. No era un cuerpo, era un pilar de madera de ébano, negro como el carbón, que sobresalía apenas unos centímetros. El ébano estaba tallado con una precisión quirúrgica, mostrando rostros humanos en estados de agonía que Elías nunca había visto en el arte sacro mexicano. Las bocas estaban abiertas en gritos mudos, y los ojos eran pequeñas incrustaciones de algo que parecía vidrio, pero que brillaba con una luz propia, grisácea. «Mañana a primera hora, Chente», repitió Elías, sintiendo una punzada de dolor en la base de su cráneo. «Mañana despejamos el sello». Al salir del sótano y cerrar la puerta con doble llave, Elías no notó que el polvo blanco que se había pegado a su ropa no se caía con el sacudirse. Al contrario, parecía absorberse en la tela, desapareciendo hacia adentro, hacia su piel. Esa noche, en su departamento en la colonia americana, Elías no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el crujido de la sal bajo sus pies, pero no era un crujido aleatorio, tenía ritmo, un compás lento, profundo, como el latido de un corazón que late una vez cada minuto. Se levantó a beber agua, pero al abrir la llave, el líquido salió con un tinte blanquecino, turbio. Se llevó el vaso a los labios y lo escupió de inmediato. El agua estaba tan saturada de sal que le quemó la lengua. «Las tuberías viejas de la ciudad», maldijo frotándose la cara. Fue al espejo del baño para lavarse la boca. Al mirarse, se quedó paralizado. Su reflejo no parecía estar a la misma distancia que él del cristal. Parecía estar unos centímetros más atrás, en una perspectiva que desafiaba las leyes de la óptica. Se acercó al espejo hasta casi tocarlo con la nariz y su reflejo hizo lo mismo, pero sus ojos, los ojos de su imagen en el espejo, no lo miraban a él. Miraban por encima de su hombro, hacia la oscuridad del pasillo de su departamento, con una expresión de absoluto y gélido pánico. Elías se dio la vuelta rápidamente. No había nada, solo el silencio de la noche tapatía interrumpido ocasionalmente por el motor de un coche a lo lejos. Pero cuando volvió a mirar el espejo, el reflejo ya era normal. «Estás cansado, Elías. Es el estrés de la obra», se dijo a sí mismo, aunque su voz sonó hueca. Regresó a la cama, pero antes de quedarse dormido, una idea cruzó su mente como un relámpago. La sal no estaba ahí para proteger la casa de la humedad. En la construcción colonial, cuando algo era verdaderamente peligroso, una peste, una maldición, un crimen que ofendía a Dios, los inquisidores no solo quemaban los cuerpos, cubrían el lugar con sal para que nada pudiera crecer jamás, para que el suelo quedara muerto. Pero, ¿qué clase de cosa requería un patio entero, 3 metros de muro y una cúpula de ladrillo para mantenerse muerta? A las 7 de la mañana, Elías ya estaba en la puerta de la casona. Los trabajadores llegaron poco después, cargando palas y costales. Don Chente se veía demacrado, con ojeras profundas. «Mis muchachos no querían venir, arquitecto. Dicen que soñaron con el mar, pero no con el mar de Vallarta, sino con un mar de Asina, donde no se puede nadar». «Menos sueños y más paladas, Chente. Tenemos un cronograma que cumplir». El trabajo comenzó con una intensidad febril. Los hombres entraban al patio de sal, llenaban los costales y los sacaban en una cadena humana hacia el camión de volteo estacionado en la calle. A medida que la capa de sal bajaba,
La temperatura en la casa comenzó a descender de forma alarmante. No era un frío de invierno, era una ausencia de calor, un vacío térmico que atravesaba las chamarras y se metía en la médula de los huesos. A las 11 de la mañana habían removido la primera tonelada. Elías bajó al sótano para supervisar. El patio ya no se veía tan blanco. Ahora, al descubrirse el suelo original, empezaron a verse losas de piedra negra, dispuestas en un patrón circular que convergía hacia el pilar de ébano que Elías había visto el día anterior. ¡Arquitecto! ¡Venga a ver esto!, gritó uno de los trabajadores. Habían llegado al nivel del suelo en la pared opuesta al boquete. Ahí, tallado en la piedra negra, había un canal estrecho que recorría todo el perímetro del patio. El canal estaba lleno de un líquido espeso, oscuro, que no se movía a pesar de la inclinación del suelo. No era agua ni aceite. Tenía la consistencia del mercurio, pero era negro como la tinta china. Elías se acercó y por un impulso que no supo explicar, acercó su mano al canal. El líquido pareció reaccionar a su calor. Una pequeña protuberancia surgió de la superficie negra, estirándose hacia su dedo como una aguja magnética. «No toque eso, jefe», advirtió don Chente, jalándolo del brazo. «Mire a los muchachos». Elías levantó la vista. Los 3 peones que habían estado paleando sal en esa zona estaban estáticos. Sus palas habían caído al suelo de piedra negra. Tenían la mirada perdida, fija en la cúpula de ladrillo. De sus narices comenzaba a brotar un hilo de sangre roja brillante, que contrastaba violentamente con la blancura de la sal que aún quedaba en los rincones. «¿Qué les pasa? ¡Salgan de ahí!», ordenó Elías. Los hombres no se movieron. Uno de ellos empezó a murmurar algo en un susurro rítmico. No era español, ni ninguna lengua que Elías hubiera escuchado en las calles de Jalisco. Era un siseo, un sonido producido por la lengua golpeando el paladar de forma antinatural. De pronto, un crujido ensordecedor sacudió la casa. No vino de arriba, sino de abajo, del corazón mismo de la tierra. La cúpula del patio de sal vibró, y una de las piedras de obsidiana en el techo se desprendió, estrellándose contra el suelo de piedra negra. En ese instante, Elías lo sintió. Fue como si un velo se hubiera rasgado. El aire en el patio dejó de oler a sal, y empezó a oler a ozono y a carne eléctrica. El sonido del oleaje, que hasta entonces había sido un susurro en su mente, estalló en la habitación con la fuerza de una tormenta en alta mar. «¡Fuera! ¡Todos fuera ahora mismo!», gritó don Chente, empujando a los peones aturdidos hacia la salida. Elías se quedó un segundo más, hipnotizado por el canal del líquido negro. El fluido había empezado a desbordarse, corriendo por las junturas de las losas de piedra negra, dibujando líneas que no seguían la gravedad. El líquido subía por las paredes, desafiando la física, buscando las grietas en el ladrillo que ellos mismos habían provocado al retirar la sal. Al salir al patio central de la casona, bajo la luz del sol de mediodía, Elías esperaba sentirse a salvo. Pero el sol de Guadalajara ya no se veía igual. La luz tenía un matiz amarillento, enfermo, y las sombras de las columnas de la casa eran demasiado largas para la hora que era. Miró su reloj de pulsera, una pieza de ingeniería suiza de la que siempre presumía. Las manecillas de acero no giraban, vibraban, oscilaban hacia adelante y hacia atrás en un arco de pocos milímetros, como si el tiempo mismo estuviera intentando decidir en qué dirección fluir. «Arquitecto», dijo don Chente, con la voz quebrada mientras se limpiaba la sangre de su propia nariz, «esa sal no era para la humedad, era un sello, y lo acabamos de romper». Elías miró hacia el zaguán. La calle San Felipe, con su ruido de camiones y gente caminando hacia el mercado de Santa Tere, se veía borrosa, como si hubiera una capa de aire caliente entre la casa y el mundo exterior. Intentó dar un paso hacia la salida, pero el pasillo de entrada, que apenas medía 10 metros, pareció alargarse frente a sus ojos, convirtiéndose en un túnel cuya salida se alejaba más con cada paso que intentaba dar. El primer capítulo de la pesadilla de Elías había terminado. La lógica de la piedra había muerto, y en su lugar
la casa comenzaba a escribir sus propias leyes de espacio y tiempo. Elías, el hombre de los ángulos rectos, acababa de entrar en un mundo donde el ángulo más peligroso es el que no se puede ver. Para la tarde del cuarto día, el concepto de hogar se había disuelto en la mente de Elías. Ya no quedaba rastro de los trabajadores. Don Chente se había marchado después de ver cómo uno de sus peones, un muchacho joven de Zapopan, intentaba salir por la puerta principal y terminaba saliendo por la puerta de la cocina, entrando en un bucle infinito que lo dejó llorando en posición fetal sobre las baldosas. Elías, sin embargo, no podía irse. No era solo terquedad, era una fuerza gravitacional invisible. La casona lo había marcado con ese polvillo blanco que ahora parecía haber cristalizado bajo sus uñas y en los pliegues de sus párpados. Elías se encontraba en el despacho de la planta alta, rodeado de sus herramientas de precisión. El silencio de la casa ya no era ausencia de ruido, era una presencia física, un zumbido de baja frecuencia que le hacía vibrar los dientes. Tomó su flexómetro para medir el ancho de la habitación. Era una tarea sencilla, una que había hecho 1000 veces. Estiró la cinta metálica hasta la pared opuesta. 4 metros con 20 centímetros, susurró anotando la cifra. Se giró para guardar la cinta, pero al volver a mirar la pared, notó que el escritorio, que antes estaba pegado al muro, ahora parecía estar a kilómetros de distancia. El espacio entre él y el mueble se había dilatado. No era una ilusión óptica. El aire mismo se veía estirado, como una liga a punto de romperse. Caminó hacia el escritorio. 1 paso, 2 pasos, 10 pasos. Elías empezó a correr. Sus pies golpeaban la madera del piso con desesperación, pero el escritorio seguía ahí, inalcanzable, flotando en una perspectiva que desafiaba cualquier teorema de Euclides. De pronto la dilatación cesó. El espacio se contrajo con la violencia de un latigazo. Elías salió disparado hacia adelante, golpeándose el rostro contra la madera del escritorio. El impacto le rompió la nariz. Mientras la sangre caliente goteaba sobre sus planos de arquitectura, notó algo aterrador. La sangre no se quedaba en el papel, se movía. Las gotas rojas se deslizaban hacia arriba, desafiando la gravedad, trepando por la superficie vertical de una lámpara hasta perderse en las sombras del techo. «Esto no está pasando, es una embolia, un derrame», se mintió a sí mismo, mientras el dolor le nublaba la vista. Se levantó como pudo y se dirigió al pasillo. Fue entonces cuando el vértigo lo golpeó como una masa de demolición. Al mirar hacia abajo, hacia el patio central, el ángulo de las columnas ya no era vertical. Se inclinaban en ángulos de 45 grados, pero no hacia un lado, sino hacia dentro de sí mismas. La arquitectura se estaba devorando. Las esquinas de las habitaciones, donde la pared se encontraba con el techo, ahora parecían infinitamente profundas, como si cada rincón de la casa fuera la entrada a un pozo sin fondo. Elías sintió un tirón en su visión. Sus ojos no podían enfocar. En la arquitectura clásica, el ojo descansa en las líneas de fuga. Aquí, las líneas de fuga se retorcían como serpientes. Intentó bajar las escaleras, pero los escalones habían cambiado de tamaño. Uno medía apenas 1 centímetros, obligándolo a tropezar, mientras que el siguiente era una caída de medio metro. Llegó a la planta baja, con el corazón martilleando contra sus costillas como un animal enjaulado. El olor a sal había regresado, pero ahora era acre, mezclado con el hedor de algo orgánico y antiguo. Se dirigió al patio de sal, al sótano, movido por una curiosidad enferma que había suplantado a su instinto de supervivencia. Al entrar al sótano, la temperatura cayó tan bajo que su aliento formó una nube densa frente a él. La lámpara de trabajo que habían dejado los peones seguía encendida, pero su luz era extraña. No iluminaba hacia afuera. La luz parecía quedar atrapada en un radio de pocos centímetros, como si el aire alrededor de la bombilla fuera demasiado denso para permitir el paso de los fotones. La sal que quedaba en el suelo ya no era blanca,
Se había vuelto de un color gris cenicizo, y en su superficie se formaban crestas y valles, imitando la topografía de una cordillera miniatura. El líquido negro que había visto en los canales se había extendido por todo el piso de piedra negra, formando una red de venas que palpitaban al ritmo del oleaje que retumbaba desde el fondo. «¿Qué eres?», preguntó Elías, y su voz sonó distorsionada, como si hablara bajo el agua. Desde el centro del patio, donde el pilar de ébano sobresalía, surgió una respuesta que no fue sonora. Fue una vibración que recorrió sus huesos. El pilar comenzó a emerger más, revelando que no era solo un poste, sino parte de una estructura mayor. Era un ídolo, o quizá una llave, tallada con una complejidad que hacía que el barroco mexicano pareciera un dibujo infantil. Las figuras talladas en el ébano se movían, los rostros de agonía abrían y cerraban sus bocas de madera, y sus ojos de vidrio gris seguían los movimientos de Elías con una hambre milenaria. Elías sintió que el suelo bajo sus pies se volvía blando. No era que la piedra se hubiera suavizado, sino que la materia misma estaba perdiendo su integridad. Miró su mano. La piel de sus dedos se veía translúcida, y a través de ella podía ver sus huesos, pero sus huesos no eran de calcio blanco, estaban cubiertos de finos cristales de sal que crecían hacia afuera, rompiendo la dermis. El pánico lo obligó a retroceder, pero al intentar salir del sótano, la puerta había desaparecido. En su lugar había una pared sólida de cantera que parecía haber estado ahí siempre. Elías golpeó la piedra hasta que los nudillos sangraron, pero el sonido que regresaba no era el de un muro sólido, era el sonido de una inmensidad vacía. «Déjame salir, es mi casa, yo soy el dueño», gritó, perdiendo los últimos jirones de su cordura profesional. Un eco le respondió. No fue su propia voz. Fue una cacofonía de miles de voces que habían habitado esa propiedad en los últimos 300 años. Escuchó el llanto de los sirvientes, los rezos susurrados de los clérigos que construyeron el sello y el grito final de Fray Antonio de la Verdad. «El espacio es una mentira del ojo», susurró una voz justo en su oído. Elías se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, en el reflejo de la superficie del líquido negro del suelo, vio algo que le heló la sangre. En el reflejo, él no estaba solo. Detrás de su imagen, una figura inmensa, hecha de ángulos imposibles y sombras que no proyectaban luz, se erguía sobre él. No tenía rostro, solo una hendidura vertical de la que emanaba un frío absoluto. La casa comenzó a plegarse sobre sí misma. El techo del sótano pareció descender, pero no para aplastarlo, sino para integrarse con el suelo. Elías se encontró caminando por las paredes, pero para sus sentidos, el arriba y el abajo habían dejado de existir. El suelo ahora estaba sobre su cabeza, y el pilar de ébano colgaba como una estalactita de oscuridad pura. La sal en el aire se volvió tan saturada que Elías empezó a asfixiarse. Cada bocanada de aire le llenaba los pulmones de cristales microscópicos que le desgarraban los alvéolos. Tosió, y lo que escupió fue una mezcla de sangre y granos de sal pura. Fue entonces cuando las ventanas de la planta alta, que de alguna manera ahora eran visibles desde el sótano, empezaron a mostrar el mundo exterior. Pero no era Guadalajara. Afuera no estaba la calle San Felipe ni el templo de San Felipe Neri. Afuera se extendía un desierto de sal bajo un cielo negro, donde dos lunas de color violeta proyectaban sombras que se movían de forma independiente a la luz. La casona se había desconectado de la tierra. Al retirar la sal, Elías no solo abrió una habitación, había soltado las amarras que mantenían ese punto geométrico anclado a la realidad humana. La casa era ahora un barco a la deriva en un océano de nada, un parásito dimensional que empezaba a digerir a su ocupante. Elías gateó hacia el centro del patio, el único lugar que parecía mantener una pizca de estabilidad. Se abrazó al pilar de ébano, buscando algo sólido a lo que aferrarse. Al tocar la madera negra, los rostros tallados dejaron de gritar. Se quedaron en silencio, y por un momento
Elías sintió una calma aterradora. Las incrustaciones de vidrio gris en el ídolo empezaron a brillar con una intensidad cegadora. Elías miró fijamente una de ellas y vio su propia vida proyectada ahí, pero no como recuerdos, sino como planos arquitectónicos. Vio su nacimiento como una línea de cimentación, sus estudios como muros de carga y su éxito profesional como una fachada elegante pero vacía. «Todo es arquitectura», murmuró una voz que parecía venir del pilar mismo. «Pero la arquitectura necesita un cimiento, y tú has retirado el nuestro». El líquido negro comenzó a subir por las piernas de Elías. No estaba mojado. Se sentía como si miles de agujas frías le perforaran la carne simultáneamente. La sal en el suelo empezó a girar en un remolino lento, un huracán de cristales blancos que desgarraban su ropa y su piel. Elías intentó recordar su nombre, su título, su dirección, pero las palabras se deshacían en su mente como terrones de azúcar en agua. El arquitecto ya no podía medir el mundo porque el mundo ya no tenía medidas. Los ángulos de la habitación se cerraron finalmente sobre él, no como muros, sino como dimensiones que se colapsaban. En un último acto de voluntad, Elías levantó la vista. La cúpula de ladrillo sobre él se abrió como un ojo inmenso, y lo que vio al otro lado no fue a Dios, ni al diablo. Vio la geometría pura de un universo que odia la forma humana. Vio engranajes de luz fría moliendo galaxias y redes de vacío tejiendo la oscuridad entre las estrellas. La casa soltó un último gemido de madera y piedra. Elías sintió que su conciencia se fragmentaba, repartiéndose por cada ladrillo, cada viga y cada grano de sal de la propiedad. Ya no era un hombre dentro de una casa, era la casa misma, sufriendo la agonía de ser devorada por el vacío que él mismo había liberado. Afuera, en el mundo real, un vecino de la calle San Felipe se asomó por su ventana para ver por qué los perros del barrio no paraban de aullar. Al mirar hacia la casona del arquitecto, se frotó los ojos con incredulidad. La casa parecía estar parpadeando. Por un segundo era sólida, y al siguiente se volvía translúcida, dejando ver a través de sus muros un paisaje de desolación blanca que no pertenecía a Jalisco. Luego, con un sonido similar al de un cristal rompiéndose bajo una presión inmensa, la casa simplemente dejó de estar. No hubo explosión, no hubo derrumbe, solo una implosión silenciosa que dejó un hueco en la calle, un lote baldío cubierto de una sal tan blanca que hería la vista, y un silencio que ningún ruido de ciudad podría volver a llenar. Elías, el arquitecto de la lógica, se había convertido en el cimiento de una pesadilla que apenas comenzaba a expandirse. Elías ya no habitaba un cuerpo, habitaba una frecuencia de dolor. La casona de la calle San Felipe se había transformado en una entidad biológica hecha de minerales y voluntad antigua. Al haber retirado la última tonelada de sal, el arquitecto no solo había despejado un espacio físico, había drenado el refrigerante de un reactor cósmico. La sal, descubrió con una claridad que solo otorga la locura, no era un simple agente químico, era una oración cristalizada, un lenguaje de pureza diseñado para mantener el borde de la realidad lo suficientemente rígido como para que los hombres pudieran caminar sobre él sin hundirse en el siempre hambriento. Se encontró de nuevo en el centro del patio, pero el concepto de centro era ahora subjetivo. Sus pies estaban hundidos hasta las pantorrillas en el suelo de piedra negra, que ahora tenía la consistencia de una encía inflamada. El líquido negro, esa brea primordial que había brotado de los canales, ya no se limitaba al suelo. Había trepado por sus piernas, cubriéndolo como una segunda piel, un sudario que palpitaba con cada uno de sus pensamientos. «¿Por qué no me matas?», gritó Elías, aunque su voz no salió por su boca, sino que reverberó en las vigas del techo que ahora colgaban como costillas rotas sobre él. La respuesta no llegó con palabras, sino con una revelación documental. Bajo sus pies, la estructura de la casa comenzó a volverse transparente,
permitiéndole ver lo que yacía debajo de los cimientos que tanto había admirado. No había tierra, no había roca madre. La casona estaba construida sobre el cadáver de algo que no tenía nombre, un ser de dimensiones astronómicas que había caído del vacío antes de que la primera montaña de Jalisco se elevara sobre el nivel del mar. La casa era el clavo que mantenía a esa criatura clavada al suelo de la realidad, y la sal era el sello que evitaba que la herida supurara. Elías vio a través de una visión que trascendía el tiempo a los alarifes del siglo XVII. No eran simples albañiles, eran hombres con rostros quemados por la luz de estrellas muertas, guiados por Fray Antonio de la Verdad. Los vio tallar cada piedra con salmos prohibidos, mezclando la argamasa con sangre de hombres que habían aceptado el sacrificio para que la ciudad de Guadalajara no fuera devorada por el abismo que respiraba bajo sus pies. Vio a Fray Antonio colocar el último grano de sal, llorando lágrimas de sangre, sabiendo que su estirpe estaría condenada a vigilar ese nudo geométrico por toda la eternidad. Yo rompí el nudo, yo soy Elías, mientras sentía cómo sus propios huesos se alargaban, adaptándose a la nueva geometría del lugar. El patio de sal comenzó a girar. No era un movimiento físico, sino una rotación de dimensiones. La habitación se plegó sobre sí misma una y otra vez, como un origami de cantera. Elías sintió cómo su conciencia se estiraba hasta el punto de ruptura. Podía sentir cada hormiga que caminaba por el zaguán inexistente, cada mota de polvo que flotaba en el aire estático y cada latido del corazón de los vecinos que, afuera, dormían sin sospechar que el tejido de su mundo se estaba deshilachando a pocos metros de ellos. El pilar de ébano terminó de emerger. No era un ídolo, era el eje de una rueda. Al subir por completo, reveló que estaba conectado a una serie de engranajes hechos de hueso calcificado y obsidiana. La máquina comenzó a funcionar. Los rostros tallados en la madera negra abrieron sus ojos de vidrio gris y por primera vez hablaron al unísono. Bienvenido al cimiento, Elías. El arquitecto debe ser parte de su obra. Elías sintió una presión inmensa en su pecho. No era dolor físico, era la sensación de estar siendo comprimido para caber en una ranura demasiado estrecha. Sus recuerdos de la facultad, su arrogancia profesional, su amor por las líneas rectas, todo fue succionado por el pilar de ébano. La casa lo estaba asimilando. Su sistema nervioso se extendió por las tuberías de plomo. Su sangre se convirtió en el líquido negro que llenaba los canales, y su piel se fundió con la cal de los muros. Vio su propia mano, la última parte de su cuerpo que aún conservaba forma humana, volverse blanca, cristalina, hasta convertirse en un bloque sólido de sal de grano. Se estaba convirtiendo en el propio sello que había destruido. La ironía del destino lo golpeó con la fuerza de un derrumbe. Para que el umbral se cerrara, el vacío exigía un precio, y el precio era un alma que entendiera la estructura de la prisión. La realidad alrededor de la casona comenzó a colapsar de forma definitiva. El vacío que Elías había visto a través de las ventanas empezó a filtrarse hacia adentro, no como una sombra, sino como una ausencia de todo. El color desapareció, el sonido desapareció, solo quedó la vibración del pilar y el llanto silencioso de Elías, que ahora era el eco que recorrería los pasillos por los siglos venideros. En un momento de lucidez final, Elías entendió el propósito último de la casona. No era un hotel, ni una vivienda, ni un monumento. Era un órgano excretor del universo, un lugar donde lo que no debería existir podía ser filtrado y mantenido bajo control. Al intentar modernizar la casa, había intentado limpiar un riñón cósmico, y ahora el veneno lo estaba inundando todo. La cúpula del patio estalló en 1.000.000 de fragmentos, pero los fragmentos no cayeron, ascendieron,
convirtiéndose en ceniza que cubrió el cielo de Guadalajara en una dimensión paralela. Elías sintió el tirón final. El pilar de ébano se abrió como una boca, revelando un interior de espejos infinitos donde cada reflejo era una versión de Elías sufriendo un destino diferente. «Consummatum est», susurró la casa. El lote baldío que quedó en la calle San Felipe no era simplemente un terreno vacío, era una cicatriz. Los peatones que pasaban por ahí sentían una urgencia inexplicable de cruzar a la acera de enfrente. Los perros ladraban a la nada, viendo sombras que se retorcían en ángulos de 90 grados sobre el suelo cubierto de sal. A veces, cuando el viento soplaba desde Tezistán, se podía escuchar el sonido de un nivel de burbuja golpeando contra una piedra, y un susurro que decía: «No está nivelado. Nada está nivelado». Elías se convirtió en el guardián de la nada. Atrapado en la geometría rota de su propia ambición, su conciencia quedó fragmentada en los millones de granos de sal que ahora cubrían el lote. Cada grano contenía un segundo de su agonía, un fragmento de su memoria, y una advertencia para cualquiera que osara reconstruir sobre ese suelo maldito. La casa ya no existía en el plano de los hombres, pero en el reino de lo invisible seguía ahí, una catedral de sal y sombras que crecía hacia abajo, alimentándose del miedo de la ciudad. Elías, el arquitecto que quería dejar su marca en el mundo, lo había logrado de la manera más terrible posible. Se había convertido en el silencio que habita entre los ladrillos, en el frío que emana de las esquinas mal construidas, y en la sal que corroe los cimientos de todo lo que el hombre intenta construir, para olvidar que, debajo de nosotros, el abismo siempre está despierto, esperando a que alguien, por error o por soberbia, rompa el último sello. La casona fue borrada del catastro, de los mapas de Google y de la memoria de los herederos lejanos. Pero en las noches de luna violeta, si alguien se atreve a tirar un puñado de sal fresca sobre ese lote baldío, podrá ver por una fracción de segundo la silueta de un hombre hecho de cristales, sosteniendo un plano de sombras, intentando medir una oscuridad que no tiene fin. Elías ya no busca restaurar la casa. Ahora busca que alguien entre en su patio para que el ciclo pueda reiniciarse y él, finalmente, pueda dejar de ser la piedra que sostiene el peso del infinito. El último pensamiento de Elías, antes de que su conciencia se apagara por completo y se convirtiera en puro mineral, fue para don Chente. Recordó el rostro del viejo capataz y su advertencia sobre los muros que se levantan para que uno no vea lo que hay del otro lado. Ahora Elías era el otro lado, y la vista desde ahí era eterna, blanca y absolutamente devastadora. Guadalajara siguió su curso. La modernidad devoró las viejas leyendas, los rascacielos de vidrio y acero se levantaron en la zona financiera, y los arquitectos jóvenes se burlaban de las antiguas técnicas de construcción. Pero en el sótano de cada nueva edificación, en la base de cada columna de concreto, siempre hay una pequeña grieta, un leve rastro de salitre que ningún químico puede limpiar. Es el recordatorio de Elías, la firma del arquitecto que descubrió que la realidad es solo un muro falso y que todos nosotros, sin saberlo, estamos viviendo en el patio de una casa que nunca debió ser abierta. La historia de Elías terminó como terminan todas las cosas que tocan lo prohibido, no con un grito, sino con un crujido seco, como el de una bota aplastando un grano de sal en la oscuridad de un sótano que ya no existe. El sello fue roto, la deuda fue pagada, y la geometría del mundo volvió a cerrarse, dejando una pequeña, imperceptible cicatriz rosada en el corazón de la ciudad de las rosas. Gracias por escuchar. Bitácora del Terror, MX. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más historias de terror.